queremos evaluar los límites. Tenemos el límite de x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 7x a medida que x se aproxima al infinito negativo. Comprobemos primero la forma del límite x se aproxima al infinito negativo. Y ahora vamos a centrarnos en la raíz cuadrada. Vamos a ignorar el 7x más. Debido a que el cuadrado de x tiene un grado más alto, el cuadrado de x dominará al más 7x a medida que x se aproxime al infinito negativo. Entonces, a medida que x se acerca al infinito negativo, elevamos al cuadrado el valor y luego toma la raíz cuadrada. Cuando elevamos al cuadrado lo negativo, va a ser positivo. Y, por lo tanto, los valores aumentan sin límites y acércate al infinito positivo. Por lo tanto, el formulario es negativo infinito más infinito, que no es cero. Esto es una forma indeterminada. Tendremos que actuar álgebra en la función para luego, con suerte, determinar el límite. Por lo tanto, escribiremos la expresión de la función como una fracción, con el denominador de 1 y luego multiplicar el numerador y denominador por el conjugado. Y el conjugado es x menos la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 7x. Plus 7x. Y ahora, nos multiplicar los conjugados. Tenemos x por x, que es x al cuadrado. La suma de los dos siguientes los productos serán 0 porque tenemos conjugados. Y el último producto es raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 7x veces raíz cuadrada negativa de la cantidad x al cuadrado más 7x, lo que nos da menos el cantidad x al cuadrado más 7x. El denominador es justo x menos la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 7x. Vamos a simplificar el numerador. Tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado, menos 7x. El numerador se simplifica a 7x. Y el denominador sigue siendo el mismo por ahora. Si tratamos de encontrar un límite en este formulario, todavía tenemos un formulario indeterminado. Así que ahora, usaremos una anterior estrategia de dividir todo por el poder más alto de x del denominador. Y, por lo tanto, divide todo por x. En este caso, tenemos el raíz cuadrada de x al cuadrado, pero recuerda, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x, así que, de nuevo, dividiremos todo por x para el siguiente paso. Vamos a tener cuidado aquí cuando dividiendo la raíz cuadrada por x porque quieres traer la x debajo de la raíz cuadrada. Por lo tanto, simplificando, en el numerador, tenemos 7x dividido por x, que es menos 7. En el denominador, tenemos x dividido por x, que es 1. Ahora, aquí es donde debemos tener cuidado. Tenemos esta x fuera de la raíz cuadrada. Queremos ponerlo bajo la raíz cuadrada, pero tampoco queremos perder el letrero. Recuerde, x se acerca infinito negativo, por lo que este es un valor x negativo. Por lo tanto, si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, sabemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Pero cuando x es negativo, expresamos el valor absoluto de x como lo opuesto a x. Por lo tanto, si tenemos el opuesto a x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, tenemos x igual a lo opuesto a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Por lo tanto, cuando ponemos la x, la raíz cuadrada y el cuadrado, tenemos que incluir un negativo extra fuera de la raíz cuadrada, y por lo tanto esto se convierte en un plus. Y, a continuación, tenemos el raíz cuadrada de x al cuadrado dividido por x al cuadrado más 7x dividido por x al cuadrado. Así que, de nuevo, como sabemos que x es negativo, no podemos perder este signo. Incluimos un negativo extra lo que hace que este signo sea un plus, y luego podemos llevar el x debajo de la raíz cuadrada para dividir por x al cuadrado. Simplificando una vez más, tenemos menos 7 dividido por 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado dividida por x al cuadrado es 1. Más 7x dividido por x al cuadrado, se simplifica a 7 dividido por x, así que el límite original es igual al límite de menos 7 dividido por la suma de 1 y la raíz cuadrada de 1. Más 7 dividido por x. Cuando x se aproxima al infinito negativo, la única parte que se ve afectada por x es 7 dividido por x. 7 dividido por x se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito negativo, y, por lo tanto, el límite es igual a 7 dividido por la suma de 1 y la raíz cuadrada de 1, que simplifica a menos 7 mitades. Y ahora, busquemos el segundo límite. La única diferencia porque el segundo límite es x se acerca al infinito positivo. Comencemos por revisar el formulario. De nuevo, x se acerca a infinito, y luego tenemos más. La raíz cuadrada también es acercándose al infinito cuando x se aproxima al infinito y, por lo tanto, es infinito más infinito.
Bueno, si ambos son aumentando sin límite, entonces el límite es igual al infinito positivo. No se necesita álgebra adicional. Podemos determinar el límite mediante simplemente analizando la función en su forma actual. Espero que te haya resultado útil.